Peligraba la parte de tus cuerpos, de lo que eran mejilla, dedos, de las manos, de los pies, pero tu vida estaba estable. Uno de los compañeros me comentó de que uno del equipo de él había fallecido de regreso. Él llegó a la cumbre y 50 metros abajo, junto con su Sherpa, se deslizó uno de ellos, nunca, no se supo cuál de los dos, y el otro él jaló al otro. ¿Cuándo empieza la locura de decir, se me antojó el Everest? Cuando yo llegué y me vi en el techo de México, anhelo llegar a la cima del mundo. ¿Qué pasaría si la verdad no solo se dijera, sino que también se viviera, se hiciera y se grabara? Bienvenidos al podcast Cuádruple, un espacio donde los líderes y la comunidad de los clubes rotarios relatan sus experiencias más impactantes. Aquí descubrirás cómo sus proyectos transforman comunidades, cómo su esfuerzo y dedicación inspiran a nuevas generaciones y cómo su filosofía de acción deja trascendencia. Cada historia es un testimonio de vida, cada palabra refleja un compromiso y cada verdad se convierte en un legado. La verdad se dice, se piensa y se graba. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Cuádruple por el Club Rotarios Monterrey Metropolitano. Yo soy Chava Rax y hoy estamos grabando el segundo episodio con una invitada que tuvimos en el club que nos dio una conferencia increíble. Y antes de iniciar esta entrevista, quiero invitarlos a todos. Si tú eres una persona que quisiera ayudar a alguna causa, que está buscando cómo tu empresa puede apoyar alguna obra benéfica, por favor, acércate con nosotros, mándanos un mensaje por redes sociales, a través del canal de YouTube y con gusto te podremos presentar nuestros proyectos para que seas parte y puedas tener un impacto mayor en la sociedad. Bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría presentar a la invitada del día de hoy. Nos estuvo dando una conferencia magistral, en un evento que organizamos nosotros como club y que invitamos a otros clubes rotarios, junto con sus esposas, junto con otros invitados. Y la verdad es que yo me quedé impactado con la historia, y no solamente con la historia o lo que sucedió, sino con las imágenes que presentó, con la parte vivencial y cómo transmitió ese sentimiento a cada uno de nosotros al relatar la historia de ir a escalar el Everest. Con ustedes, la alpinista, crossfitera, atleta de alto rendimiento y hace mil cosas que mucha gente no logra hacer, Dora Raudales, aquí presente en el estudio. Hola, Dora, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy agradecida, emocionada de estar aquí platicando con ustedes. Oye, muchísimas gracias por la conferencia que nos diste en el Club Industrial el otro día, que yo me quedé en shock, pero yo sé que en una hora es difícil resumir un entrenamiento de años, es difícil resumir días de excursión que tuviste por allá, pero para la gente que va a entrar en contexto apenas y que va a estar escuchando o viendo este episodio, me gustaría que te presentaras, Dora Raudales, hondureña, ya nacionalizada regia. Así Cuéntame es. un poquito de ti. ¿Eres de Honduras? ¿Qué te trajo por acá? ¿Cómo está la onda? Sí, mira, junto con mi esposo Alan Handal nos mudamos acá a Monterrey hace 20 años. Ok. Veníamos con un año de casados, bien chiquitos, bien jóvenes, con muchos sueños. Nos mudamos por trabajo, veníamos a apoyar una organización, ambos, y pues acá empezaron a nacer nuestros hijos. Veníamos con un plan de estar por 2 años, porque era lo que iba a durar, por así decir, pues este proyecto. Y pues esos 2 años, pues los resumimos ahora que pasaron 20 años, ya 3 hijos. Nuestro hijo mayor tiene 17 años, Alan, y luego Elizabeth de 16 y Catherine de 11. Y pues así fue como llegamos a Monterrey, nos enamoramos de la comida, de las montañas, de todo, y pues aquí estamos. Oye, cuando te vienes acá a Monterrey, viniendo de Honduras, llegas a Monterrey, cumplen el propósito de esto que me estás diciendo, que venían por 2 años. Así es. ¿Qué los hace quedarse? O sea, ¿por qué toman la decisión de tú y tu esposo, recién casados, estando ya en México? ¿Qué los hace quedarse en Monterrey? ¿Qué los convence? Sí, fíjate que ya había nacido nuestro primer hijo, Alan, y venía en camino, porque fue bien rápido, venía en camino nuestra segunda hija, Elizabeth. Y fue ahí donde teníamos que tomar la decisión, ¿nos vamos o nos quedamos? Y ya con Elizabeth en camino y ya todo lo que habíamos vivido, y como te digo, nos enamoramos tanto de acá de Monterrey, de todas las oportunidades que tuvimos como pareja, y dijimos, yo creo que tenemos un lugar tan bonito como este para criar a nuestra familia. Nos gustaría que nuestros hijos, que ya nació el primero y que ya viene la segunda en camino, puedan disfrutar de este lugar
porque como te digo, nos encantó y vimos una oportunidad muy hermosa para que ellos pudieran crecer acá y eso fue lo que nos motivó a quedarnos en Monterrey. Oye, ¿y actualmente a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión o cuáles son tus actividades diarias que tienes ahorita? Además de ser mamá y esposa, ¿cuáles son tus actividades profesionales? Sí, fíjate que mira, yo me gradué en lenguas extranjeras, ¿verdad? Con una orientación a la enseñanza y pues al inicio pues yo me dediqué 4 años pues de mi vida, puedo decir, a enseñar, ¿verdad? En escuela, enseñé a niños de primero hasta cuarto grado. Y luego que me mudo para Monterrey, pues, me empecé a dedicar tiempo completo a lo que es la maternidad, mi casa, y pues por muchos años así fue, hasta que nació, pues, mi tercera hija. Y cuando nace mi tercera hija, empecé a incursionar en el mundo de los deportes, O sea, algo. previo a la maternidad, ¿tú no traías una actividad física Nada, tan nada. No, demandante yo o? nunca tuve una actividad física demandante, siempre fue parte de mis hábitos y creo yo, de una cultura que se transmitió familiar, el hecho de cuidarnos, de saber de que tanto lo que consumes, tu alimentación, como el ejercicio normal, es importante. Entonces, yo ya traía esto, ¿verdad? Como parte de mi vida, pero muy sencillo, muy normal. Igualmente con mis hijos, pues, seguí ese mismo patrón, ¿verdad? De poderlos tener a ellos en deportes, seguir una alimentación sana para ellos. Entonces, siempre estuve, tanto rodeada como inspirada a que mi familia, pues, tuviera una buena, salud, tanto física, ¿verdad? Como sus alimentos. Entonces, siempre estuve en este mundo, pero nunca como un atleta. Sin embargo, cuando ya mi hija, mi última hija, el Catherine, tiene 11 años, o sea, hace 10 años, cuando ella cumplió 1 año, decidí pues ingresar ya a un lugar un poco más formal a hacer deporte, a hacer ejercicio. Entré por primera vez a un CrossFit. Y fue ahí cuando yo pues empecé. Recuerdo que llegué y pues me llamó mucho la atención ver a las personas todo lo que hacían y dije yo, se me hace extremo. Entonces solo fui como por unas clases prueba porque dije quizás sea demasiado para mí. Sin embargo, me empecé como a enganchar y a enamorar de esta idea de poder hacer un poquito más y de ver cómo mi cuerpo poco a poco podía adaptarse a algunos ejercicios que en la vida había hecho. Entonces, ahí empezó como esa parte deportiva. Pero, ¿por qué? O sea, tienes 3 hijos, ¿y por qué optar por el CrossFit cuando, o sea, te entró alguna crisis de que de esta disociación personal o fue de quiero recuperar mi cuerpo, quiero ver algo por mí misma? O sea, ¿fue algún tipo de crisis de que ya acabé de tener hijos, quiero hacer algo por mí misma? ¿Y por qué el CrossFit y no aeróbics, natación Ya o sé. algo a lo mejor más sencillo, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, mira, te puedo decir que durante todo este tiempo que tuve mis 3 hijos, yo hacía ejercicio en la casa. Hacía ejercicio en la casa, videos de YouTube, lo que me diera el tiempo, ¿verdad? Lo que me diera el tiempo. Luego creo que me metí a spinning y negocié una hora, ¿verdad? Con mi esposo que me ayudara de 6 a 7 de la mañana, no sé, para ir al spinning una hora. No tenía como demasiado tiempo como para estar horas en un gimnasio. Entonces, ¿por qué fue el CrossFit? Porque yo pasé por un lugar y vi de que era nuevo y miré ahí que era como un tipo gimnasio y quise como ir, fui de curiosa a ver de qué se trataba y fue cuando me dijeron es un CrossFit. Entonces, como yo no tenía ni idea, no sabía de qué se trataba el CrossFit, entonces fui y pregunté y me dijeron, pues recibe las 3 clases. Cuando recibí las 3 clases, para mí lo impresionante fue de que mm, sentía de que yo no daba el ancho de lo que se requería en esa clase. También hacían una clase de 1 hora, Ujú. que fue algo que también me llamó la atención y que se acomodaba a mi estilo de vida, ¿verdad? O al tiempo que yo tenía. Sin embargo, yo miraba personas y no estoy hablando de personas más jóvenes que yo, quizás igual o mayores que yo, haciendo cosas como caminar de manos o levantar un peso bien fuerte o subir una cuerda. Entonces eso me llamó mucho la atención. ¿Cuánto tiempo después de que tuviste a tu última hija fue que empezaste con esas clases?
ya tenía mi hija 1 año. Ok, un año después Un de, año de terminar de después, formar un familia. año después de que de que nació mi última hija, pues fue cuando fui y te digo, me encantó ver cómo gente que se miraba común y corriente estaba haciendo cosas, que para mí en ese momento eran como extraordinarias. Y para ti ahorita se ha de ser algo súper X que dices, Pues, claro que con el tiempo, pues, fui adquiriendo, pues, también esas habilidades, y eso fue lo que más me gustó, y eso fue lo que me enganchó, creo yo, de seguir en el CrossFit, porque me di cuenta de que podía, como una persona normal, podía, pues, llegar a niveles, que parecían extraordinarios. Entonces, eso creo yo que me enganchó para que yo en continuara. tu nivel emocional, previo a empezar el CrossFit, y después de que ya le agarraste el saborcito, empezaste a adquirir ciertas habilidades y que ya empezaste a agarrar técnica, ¿qué nivel emocional tenías previo al CrossFit y posterior a ya estar entrenando y que ya hubieras dicho, ya llevo 1 año en este tipo de deporte, de este tipo de ejercicio? ¿Cómo cambia el chip de cómo venías a cómo ya estabas 1 año después de practicar este deporte? Sí, fíjate que, mira, no sé si a todas las mamás les pasa, pero sí fue algo que a mí me estaba pasando en ese momento. Pues ya mi hija tenía 1 año, llevaba pues, ella llevaba creo que 6 años que me había dedicado al 100% a la maternidad, a estar 100% en mi casa. Y como te digo, hacía un poco de ejercicios que encontraba en YouTube y cosas así. Sin embargo, sentía de que de alguna forma, ¿verdad? Y creo que esto es algo, un tema en casi la mayoría de las mujeres, cuando no nos sentimos que estamos bajando de peso o no estamos cómodos con nuestro peso, cómo nos vemos físicamente. Y yo me sentía así. Yo me sentía de que, pues, había aumentado mucho de peso, que no bajaba de peso, me sentía cansada, me sentía, de cierta manera, me sentía como deprimida, pero quizás no reconocía de que estaba así, de esa forma. Y entonces cuando entro al CrossFit y miro, ¿verdad? Que podía yo, pues, hacer este ejercicio y que podía como retarme a mí misma, me gustó. Me gustó porque entonces cambié este pensamiento que traía de estar siempre en la casa, de no sentirme bien conmigo misma, porque fíjate que también esto es algo, un poco divertido que me pasó, porque pasó 1 año y yo no bajé de peso. Pero sí había algo que estaba sucediendo en mí Ok. químicamente. Me daba mucha energía, me daba, creo yo que mentalmente me sentía como, con un propósito, con algo, con un reto. Me sentía como con un reto a desafiar mi cuerpo, a desafiar, pues, mis capacidades. Entonces, eso era lo que me motivaba al día siguiente a ir. O sea, te reencontraste contigo misma porque por lo que me cuentas, quisiera asumir o estoy concluyendo que como que no reconocías esa nueva transformación después de 3 hijos y 6 años de maternidad. Como que decías, Exactamente. ¿y en quién me convertí? Exactamente, creo yo que fue eso. Tal vez en ese momento, tal vez no lo miré de esa forma, simplemente me emocionaba ir el día siguiente y el día siguiente porque cada día iba mejorando un poquito más. Entonces era 1 hora que me daba para mí misma, 1 hora que mi esposo me ayudaba con los 3 niños, estaban chiquitos los tres, y entonces esa motivación, como te digo, me inspiraba a levantarme el día siguiente. Entonces, quizás todo 1 año que estuve, mi primer año del CrossFit, como te digo, los cambios físicos, visuales quizás no eran tan evidentes, pero sí los cambios internos que tuve. Y lo estabas viviendo internamente y ahora tu esposo, tus hijos lo notaban de que, oye, bien la nueva versión de mi esposa, bien la nueva versión de Dora como mamá. O sea, sí empezaste a ver como que la gente se da cuenta que aunque a lo mejor tu físico, tu peso no había sido cambiado, o no había reducido, o no había un cambio muy evidente, emocionalmente la gente lo notaba. Creo yo que siempre nosotros, lo que tenemos dentro siempre lo vamos a reflejar, siempre, o sea, eso es inevitable. Entonces, definitivamente, tal vez aunque no me lo dijeran, definitivamente el hecho de que yo me sintiera bien,
el hecho de que me sintiera motivada, ellos lo podían percibir. Ellos lo podían percibir y de hecho también me ayudaba a tomar las decisiones del día a día, porque ya no tomaba mis decisiones en base a cómo me sentía antes, ¿verdad? Cómo me sentía cansada, deprimida, no contenta conmigo misma. Entonces, al sentirme así, mis decisiones del día pues reflejaban cómo estaba por dentro. Sin embargo, a la hora sentirme pues con un reto, sentirme de que podía lograr algo más, aunque fuera algo físico, porque realmente pareciera en el deporte, cualquier deporte que nosotros practiquemos, pareciera de que todo tiene que ver nada más con lo físico y tiene tanto que ver con lo emocional y con lo mental. Entonces, mis decisiones del día iban eh, como encaminadas a cómo me estaba sintiendo. Entonces, definitivamente iba a ser una mejor mamá, con mi nueva versión, una mejor esposa. Y pues en ese momento que mi responsabilidad más grande era la casa y los hijos, pues tenían como una nueva versión. Oye, Duda, ¿qué pasa? O sea, un año, empiezas a sentir que si pude, logré adquirir las habilidades, pasa un año, pero sé que te metiste muy de lleno en el CrossFit y empezaste a competir ya de manera semiprofesional y luego profesional. ¿Qué tanto tiempo después de iniciar empezaste ya en un nivel que no cualquier practicante de CrossFit está? Sí, fueron 3 años después. Como te decía, el primer año fue un año de primero, como tú dices, descubrirme a mí misma, reencontrarme con esta Dora que tal vez por la demanda, ¿verdad? De los hijos y de la casa, pues estaba dormida. Ujú. Entonces, esos 3 años fueron eso. Y luego, al ir, al ser ya como tener esta rutina y ser más disciplinada en estar yendo al CrossFit cada mañana. Ahora sí ya no me quería perder ni un día de los 6 días que se podía entrenar. Ya iba a los 6 días. Y tu esposo encantado, ¿no? Encantado de que estabas de muy buen humor, No, que tenías una mente a claro que todo dar, tu sí. físico estaba mejorando, o sea, vaya mi reina, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, tenías Entonces, el apoyo, en había casa. apoyo, había apoyo, como te digo, se estaba acomodando todo a nuestra vida familiar, ¿verdad? No estaba haciendo nada que fuera a interferir, ¿verdad? Con mis labores. Entonces, al pasar estos 3 años y ya mejorar, ¿verdad? En la parte física, más que todo en la parte de mis de mi rendimiento. Entonces, pues me doy cuenta de que también hay competencias de CrossFit, ¿verdad? Al inicio yo ni lo sabía, no sabía que existían esas competencias, porque de hecho desde el primer día que entré aquí a este CrossFit, pues yo ni siquiera sabía que era un CrossFit. Entonces, pues tampoco me daba cuenta. Entonces, me dicen de que hay competencias, me empiezan como a preguntar si quiero ser parte de un equipo, ¿verdad? Que si competimos y así. Entonces, cuando me hacen esta propuesta, pues obviamente que me emociono porque algo que descubrí durante estos 3 años era de que me gustaba la competencia. Entonces, y competencia obviamente conmigo misma, porque en el CrossFit está esta peculiaridad de que tú tienes que batir tiempos o repeticiones y tiene pues muchas cosas en las que tú quieres mejorar. Entonces, al ser considerada para competir y formar parte de un equipo, me emocionó muchísimo. Me emocionó muchísimo, lo platiqué con mi esposo porque ya me dijeron, una competencia son 3 días, empieza el viernes, termina el domingo, cada día pues son de 3 a 4 como segmentos en los que hay que competir, entonces son largas. Entonces ya esto ya no estaba dentro de nuestro ritmo, ¿verdad? De familia. Entonces, pues lo platiqué, estuvo de acuerdo mi esposo y entonces aquí fue cuando empezamos ya a entrenar ya más enfocados en una competencia. Y fue ahí donde entonces también supe de que necesitaba alguien que me ayudara con la nutrición,
porque sabía de que para tener buenos resultados, pues no solamente era el entrenamiento, sino que también pues mi alimentación. Entonces ahí fue donde comencé a ir con nutriólogos deportivos, empecé a entrenar un poquito más, ya después de una hora pues ya nos quedábamos una hora y media hora más para afinar detalles de la competencia. Y recuerdo cuando fuimos a nuestra primera competencia, súper emocionada y nos fue muy mal. Nos fue muy mal porque era nuestra primera competencia de todo el equipo. Quedamos en los últimos lugares. ¿No te desilusionaste en decir, ay, o sea, tanto esfuerzo, tantos años, lo veía como un reto? A todo mundo nos gusta ganar. Exacto. Y que no hayan ganado y tener ese resultado tan abajo, Es ¿no te correcto. agüitaste un poquito? Pues fíjate que fue más bien el motor que me impulsó a mejorar, porque nosotros en nuestro pequeño CrossFit donde estábamos, pensábamos que éramos los mejores. Pensábamos que éramos wow, ¿verdad? Por cómo siempre éramos de los primeros en terminar de los demás, nos sentíamos como en otro nivel, pero de ese lugar. Entonces nos dimos cuenta de que si salíamos de ese lugar, pues no. O sea, habían mejores. Entonces, eso me motivó a mí a buscar más y creo yo que eso fue lo que yo adopté del CrossFit. Oye, de todos los entrenamientos, esta disciplina con la nutrición, ¿cómo le haces para organizarte? Siendo mamá de 3, siendo esposa, siendo profesionista, siendo atleta, ¿cómo le haces para encontrar tiempo? Que creo que, sí, como hombre, uno se la parte entre ser papá y trabajo. Como mujer también, o sea, ¿cómo te divides en tantos roles? Sí, pues fíjate que fue paulatinamente como se empezaron a dar las cosas. Como te decía, al inicio comencé con una hora y por el tipo de trabajo y de negocio que tenemos junto con mi esposo, pues o sea, se daba la oportunidad de que yo pudiera estar ausente esa hora y que él me pudiera apoyar con los niños durante esa hora. Y luego, pues como cuando ya empiezo con las competencias, pues de esa hora fue a una hora y media, luego a 2 horas y te lo resumo, las últimas ya, mis últimos entrenamientos son de 3 horas, este, y pues simplemente empezamos a visualizar nuestra agenda como familia, como matrimonio y a ver en qué momento yo podía utilizar de estas 3 horas y que pudiera tener el apoyo de él, ¿verdad? Para yo poder ausentarme estas 3 horas y pues son en la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de mi casa, entreno, regreso pues 8:30 a la casa nuevamente y mi esposo es el encargado de llevar a los niños en las mañanas, ¿verdad? Pues Desayunados, peinados, exactamente. cambiados, de todo. Bueno, te digo de que yo dejo ya todos los lunches listos y el desayuno listo. O sea, para yo poder salir a las 5:30, 5:40, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para dejar todo organizado, para que cuando ellos se levanten, ¿verdad? Ya todo esté ahí. He tenido ayuda en ocasiones, porque esto de la ayuda ha sido también un tema. A veces tenemos, a veces no tenemos. Entonces, cuando tenemos ayuda es increíble. O sea, el que puede tener ayuda, o sea, de verdad que en la casa pues es una maravilla. Dicen que es la felicidad del hogar. Entonces, cuando tenemos esta ayuda, es mucho más fácil. Cuando no la tenemos, pues simplemente requiere de ser un poquito más disciplinados, ¿verdad? Como te digo, pues mi rutina normal ya es levantarme a las 4 de la mañana todos los días, dejar preparado todo, salir. Ya ahora, pues, los roles han ido cambiando, ya mi hijo mayor ya maneja, entonces ya nos ayuda con la otra niña, que ya están en prepa ellos dos, entonces ya solo hay una que es la que... Entonces, es simplemente como... es un equipo, tenemos que vernos como un equipo. Al final tienes que hacer una muy buena estrategia de logística. Exactamente. Y tienes que estar haciendo... pues contar minuto a minuto y no perderlo. Claro, definitivamente. Oye, Dora, y quisiera preguntarte, digo, ¿cómo pasas de la etapa, para no enfocarme solamente en el CrossFit? Porque sí, claro. Yo sé que fue una etapa muy importante de tu transformación a esta nueva faceta, Así a esta es. nueva Dora. ¿Cómo llega esa cosquillita para la montaña?
porque te empieza a gustar la adrenalina, te empieza a gustar el sentido de competencia, obviamente todos los químicos que generan nuestro cerebro y cuerpo al momento de estar haciendo ejercicio. ¿Cómo pasas de crossfitera a escalador alpinista? Sí, fíjate que mira, yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida y soy de la creencia de que todo nos llega en el momento indicado, porque así como el CrossFit fue para mí en ese momento de mi vida donde estaba, como te decía al inicio, ¿verdad? Pues deprimida, sin motivación, cansada, donde no me gustaba lo que miraba enfrente del espejo. En ese momento el CrossFit fue esa alternativa que me abrió la mente y me abrió a otras posibilidades. Cuando pues yo ya estaba en un ritmo como estábamos platicando, donde ya mi enfoque era competir, era entrenar fuerte y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Mis hijos ya un poco más grandes, porque pues estamos hablando de que empecé hace 10 años en el CrossFit, mis hijos un poco más grandes, ya con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para poder tener entrenamientos de 3 horas, porque aparte de eso también cuando tú haces CrossFit, necesitas también tener recuperaciones. Entonces necesitas también tener un grupo de terapeutas que te ayuden con terapia física, Sí, no solamente masajes. son los entrenamientos, No, sino no, no. también hay... Implica muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, yo ya estaba en este pico, ¿verdad? Deportivo. em, y fue en ese momento cuando vino la pandemia. Y creo que la pandemia para cada persona la vivió de distintas maneras, pero creo que algo que todos vivimos fue em, como ese estilo de vida tan acelerado que teníamos todos, fue como reducirlo, irnos a nuestras casas y empezar a convivir con nuestras familias y empezar, y todo le tuvimos que bajar al ritmo que traíamos acelerado y tranquilos y empezar como a hacer nuevas actividades juntos dentro de la casa. Entonces, fíjate que pues yo estaba ya en un estilo de vida súper acelerado, porque me estaba levantando, como te digo, hasta las 3:30, a veces 3:30 de la mañana, para poder alcanzar a hacer todo lo que quería hacer de deporte y ya el deporte ya está, o sea, ya terminaba yo súper fatigada en el día, más correr con los niños, correr con las actividades, con los deportes de los niños, con Oye, me estás comentando que te despiertas a las 4:30 de la mañana promedio, a veces antes. a veces ¿A sí. qué horas te duermes? Ah, bueno, eso sí, trato y siempre de que a las 9 de la noche todo mundo ya en mi casa ya cenó y ya se fue a dormir, porque yo a las 9 yo ya estoy acostada. Ahí yo no, o sea, Ok. vida social del juevesitos, de las amigas, eso yo no, o sea, 10 años de no O sea, tenerlo. sí o sí, 9:30 de la noche, tú ya estás dormida. Dormida completamente, sí. Guau, y también esa es una disciplina, que mucha gente piensa que la disciplina solamente es levantarse, pero también, o sea, hacer la rutina para que sí o sí estés dormida, no Exacto. acostada, dormida. Dormida. Sí, Guau. no, a las 9 yo ya me he despedido de mis 3 hijos, ya todos cenados y ya todos en sus camas. Ya ellos ya deciden si se van a dormir o no, pero ya cada quien en su cama. Eso ya estaba bien hablado porque yo a las 9 ya estoy en mi cuarto apagando las O sea, lucecitas. técnicamente estás durmiendo 7 horas, 7 horas y media, Eh, si eh, es que el- es la lograste... idea tratar de dormir por lo menos 7 horas, por lo menos 6 horas, ¿verdad? Si es 6 horas, posible. pero mientras que el resto de las horas, las 18 horas restantes del día, estuviste en actividad En constante. actividad constante, sí, en actividad constante. Entonces, te digo que llegar a la pandemia y bajar el ritmo de todo eso que traíamos, también fue un shock al inicio, porque yo quería seguir entrenando estas 3 horas, o sea, yo quería seguir activa, yo quería seguir en todo esto. Y pues no había manera, no había manera. Entonces fueron clases por Zoom y es ahí donde surgió la idea eh, y surgió la idea para todos, porque recuerdo que al inicio fue, salgamos a andar en bicicleta, salgamos a caminar con los niños, con mi esposo, empezamos a hacer eso, y entonces ya con mi grupo, ¿verdad? O con mi Ujú. equipo de CrossFit, pues empezamos a ir a las montañas que podíamos subir aquí en Monterrey. Entonces recuerdo que comenzamos con algunas montañas en la Huasteca,
con algunas montañas también en Mitras, hay bastantes montañas. Entonces, jamás yo no sé, ponle 10 años de vivir en Monterrey, había ido a sus hermosas montañas, cuando era lo que adornaba Monterrey. Yo no había tenido, no me había dado esa oportunidad de ir a la naturaleza. Entonces, cuando yo me expongo a esa primera montaña que fue Horcones, cuando yo me expongo a subir esa montaña y a estar en contacto con la naturaleza y hacer esta fusión física, mental y espiritual, créeme que me cambió la vida rotundamente. Y llegó en ese Más que el momento. CrossFit, o sea, más que cuando descubriste el Mucho CrossFit. más que el CrossFit. O sea, Yo me imaginaba, antes de yo tener un contacto con la montaña, yo me imaginaba yendo a las grandes ligas del CrossFit, porque hay, o sea, no solamente en México, sino que a nivel mundial hay por así decir, como el mundial de fútbol, hay un mundial de CrossFit, los CrossFit Games, ¿no? los CrossFit Games. Entonces, antes de la pandemia, mi visión eran los CrossFit Games. Esa era mi visión. Ok. Poder llegar a un nivel competitivo de CrossFit Games. Llega pandemia, te cambia la visión, empiezas a probar un poquito la naturaleza en cuestión de estas excursiones y Así dijiste, es por acá. Es por acá. Y ¿sabes por qué fue? Porque como lo que te decía, cada cosa llega en su momento preciso. Creo yo que ya en ese tiempo, ya tenía yo 6, 7 años en el CrossFit y ya estaba yo en mis 40s. Y creo yo que en ese momento la necesidad como persona que yo tenía era una necesidad como, eh, como de más conexión interna, pero no como al inicio cuando empecé el CrossFit, sino que ya algo como más espiritual, que necesitaba en ese momento es ese tipo de experiencia en mi vida. Una duda. Y llegó ahí. O sea, 40 años y estás en CrossFit, ok, viene la pandemia y todo, y mucho apoyo de tu familia, de tus hijos, pero ¿qué pasa de la presión social, amistades o tal vez otras personas que dicen, Dora, tienes 40 años, ¿qué andas haciendo en el CrossFit? Oye, Dora, que nada más a ti se te ocurre ese tipo de comentarios tóxicos antiatleta. Sí. ¿Cómo lidias con ellos? Porque estoy seguro que mucha gente te tacha por a lo mejor caer en la rúbrica o en el modelo de que la edad no concuerda con el tipo de deporte, con qué tanto le estás dedicando. ¿Recibiste comentarios del estilo? Y fíjate que, mira que todos esos comentarios, si nos damos cuenta, vienen a raíz de que tenemos las redes sociales. Ujú. Porque cuando no existían las redes sociales, no importa lo que estuvieras haciendo tú en tu vida, nadie se daba cuenta, entonces nadie podía señalarte. Ujú. Pero como vienen las redes sociales y todos nos envolvemos o caemos en esto de poder publicar nuestra vida, ¿verdad? Lo que hacemos, o por lo menos las cosas buenas, ¿verdad? Que hacemos. Entonces, creo que ahí empieza también lo que es pues la gente a ver, ¿verdad? Y a dar opinión. A mí lo que me pasó durante este tiempo, yo siendo madre y antes siendo muy devota, ¿verdad? Muy devota al niños, 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 casa, 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 y luego pues dar este brinco al deporte y ser muy, llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Algunas personas me decían como, wow, qué admirable eres, ¿verdad? Las personas que lo miraban de forma positiva. Ujú. Lo miraban admirable porque me decían, puedes organizarte y puedes tener tiempo tanto para tus intereses como para tu familia. Entonces, las personas que lo miraban de esa forma positiva. Obviamente siempre hay personas que lo ven de forma negativa, ¿verdad? Puede ser un descuido, ¿verdad? Dejas descuidar a tu familia, estás en un ambiente que no es para una persona de tu edad, porque sí, cuando ya empecé con las competencias y todo eso, pues la gente con la que yo estaba entrenando y compitiendo, pues eran personas 10, 20 años menor que yo.
Al día de hoy, mis compañeros del CrossFit tienen entre 10 y 20 años menor que yo. Oye, ¿no te ven así la gente más chavo de entre 10 y 15 años menores que tú que dices, mendiga señora, lo hace mejor, carga más y mucho más rápido que yo, que les dé coraje? Sí, fíjate que sí, o sea, la verdad, para los que no han ido a un CrossFit, la verdad es que el CrossFit cuando te haces de un buen grupo y un buen grupo de amigos, existen todas estas cosas, pero eso nos ayuda a retarnos y nos ayuda a mejorar. Entonces, yo como alguien que tiene más edad que los otros, pues me reto ¿verdad? A estar al mismo nivel deportivamente y lo mismo es decir, o sea, si ella que está más grande que yo puede con esto, ¿por qué yo no? Entonces, está muy bonito pues esa dinámica Y de en el seguro tuviste CrossFit. gente mayor también que estaba apoyando muchas cosas Definitivamente, increíbles, sí. ¿no? De hecho, en la montaña me he encontrado más personas mayores, que me inspiran demasiado. Me inspiran demasiado. Ahorita en el Everest conocí a un señor que, wow, increíble este señor ecuatoriano. Ya lleva 4 montañas así arriba de 8,000. Su primera fue el Everest. Y qué señor para inspirarnos. Tiene como 60 y tantos años. Wow. Entonces ahí es donde uno se visualiza, ¿verdad? Cuando ves a alguien mayor o a alguien menor y dices, o sea, la edad es un número, Oye, la edad es un número. cuéntame un poquito, digo, sé que estabas hablando ahorita de la parte de quien lo ve admirable, la parte negativa, pero nada más, Exactamente. ¿cómo lo canalizas para que no te entre, no te contamines de ese tipo de comentarios? Sí, mira, en un inicio sí, cuando uno hace cambios, ¿verdad? En un inicio son difíciles los cambios. Son difíciles porque de alguna forma, aunque digamos de que no nos importa lo que piensen los demás, sí nos importa. Sí nos importa. Entonces, si hacemos cambios y de repente sentimos de que tal vez algunas personas no lo ven bien, nos afecta. Personalmente nos afecta. Sin embargo, hay quienes siguen aun cuando esto les afecte y hay quienes se dejan llevar por querer quedar bien. En mi caso, aun cuando en ocasiones me afectaba, quizás más de lo que debía de afectarme, continuaba. No sabía por qué, pero yo quería seguir y creo yo que siempre le he hecho caso a mi intuición. Y hasta después, porque fue hace un año que yo comencé a trabajar con una persona, con un coach, que me empezó a ayudar como a poner mis ideas y a trabajar mentalmente, ¿verdad? Cosa que a veces no hacemos, ¿verdad? Este trabajo mental, ella me ayudó en ese proceso. Y cuando yo trabajé de esa forma, entonces ahora entendí de que van a haber muchas cosas que las personas no van a estar de acuerdo contigo, pero te debes a ti, ¿verdad? Te debes a ti antes que a las personas. Entonces, ese trabajo con ella me ayudó muchísimo a poder ahora sí canalizar los sentimientos, porque como te digo, yo aún sintiéndome como con esta presión, ¿verdad? Yo continuaba, aún sintiendo algo allá adentro que decía, pues ni modo, pero yo quiero. Y continuaba, pero no sabía cómo esto poderlo cambiar. Ujú. Entonces, con ese trabajo que yo tuve con ella, pude cambiar ahora sí los sentimientos. Y esto me ayudó a entender que eran paradigmas los que me hacían sentir de que el querer yo avanzar se sentía como raro porque en mis paradigmas eso no estaba bien visto ante las otras personas, de que una mamá con 3 hijos que esté compitiendo o esté anhelando ir al Everest. Y menos en una sociedad, pues considero, digo, yo siendo regiomontano, en una sociedad pues, elitista, ¿no? De que a veces, aunque somos una gran ciudad, tenemos de repente una mente muy de pueblo, de rancho, de retrógrada. Ahora, te enamoras de la montaña. Te enamoras de la montaña. ¿Cuándo empieza la locura de decir, se me antojó el Everest? Así un día casual, un día así casual, así como que, ay, se me antoja ir de viaje, se me antoja ir a escalar el pico más alto donde mucha gente se ha muerto.
¿Cómo Sí. fue esa idea? ¿Que de dónde brota? Sí, fíjate que como te mencionaba al inicio, bueno, hace poco, me dejo llevar mucho por mi intuición, mucho me dejo llevar por mi intuición. Y también esto fue algo que luego con el trabajo que tuve con esta coach, te digo, ella nos dice, cuando algo viene rápido, ponle atención, porque cuando lo empiezas a pensar demasiado, entonces ahí ya Se te va. se te va y ya lo dejas de hacer por los paradigmas y no por la primera intuición que vino a tu cabeza. Muchas ideas así pasa. Tú tienes la idea, una grandiosa idea, pero si no te vas directo a hacerla, empiezan a venir esos pensamientos que te dicen, no, es difícil, no es para ti, es imposible, entonces abandonas la idea. ¿Te acuerdas en qué momento exacto llegó esa idea? Esa idea llegó la vez que yo subí al Pico de Orizaba. Ok. Sí, fue un proceso llegar hasta el Pico de Orizaba. De hecho, hice cumbre hasta mi segunda vez que fui, porque la primera vez tuvimos un mal clima. Entonces, tuvimos que esperar hasta el siguiente año regresar al Pico de Orizaba y regresar al Pico de Orizaba, llegar a la cumbre del Pico de Orizaba, lo que me costó físicamente y mentalmente. Yo no sabía todavía en ese momento cómo trabaja la mente. Yo no sabía cómo trabajaba la mente. Simplemente yo había escuchado de que las cosas son mentales, que todo esfuerzo debe de ser bien mental. Y yo sabía de que subir esa montaña era mental, pero sinceramente yo solo lo sabía y lo había escuchado, pero yo no sabía cómo era que trabajaba la mente. O sea, tú te habías enfocado mucho en el entrenamiento físico, en la Exactamente. alimentación y muy disciplinada y todo, Todo eso lo tenía bajo control, por pero así había decir. otro porcentaje que todavía te faltaba entrenar. Era la mente. Ok. Entonces, yo me voy al Pico de Orizaba esta segunda vez. Era mi segunda oportunidad. Mi esposo viajó conmigo, tanto la primera vez como la segunda vez viajó conmigo. Entonces, recuerdo haber llegado a la parte del glaciar, porque el pico está dividido en dos, una parte donde todavía no está la nieve, ¿verdad? Y luego empieza la segunda etapa del pico, que es el glaciar, y es la parte pues más dura, ¿verdad? Entonces, recuerdo llegar a la parte del glaciar y sentir este mal de altura, que es algo que sucede cuando uno no está acostumbrado a cierta altitud. El cuerpo reacciona, cada persona reacciona distinto. Te da asco, dolor de cabeza, vómito. Pues entonces yo empecé a sentir eso. Empecé a sentir un fuerte dolor de cabeza, empecé a sentir muchas ganas de vomitar y recuerdo que estaba yo ahí y le dije a mi guía, me siento de esta forma. Entonces él me dijo, bueno, pues si no te sientes bien, vas a tener que regresar. Entonces vamos a esperar a que llegue el otro grupo, porque íbamos en grupos de 3 y faltaba todavía que llegara un grupo. Iba un grupo adelante, nosotros íbamos en medio y faltaba un grupo. Entonces espera que llegue el otro grupo para que uno de los muchachos baje contigo. Entonces cuando yo escuché eso, y era mi segunda vez haciendo el intento de llegar a la cumbre, yo dije, no, ya no voy a tener una tercera vez, porque mi esposo ya vino conmigo 2 veces, era la primera vez que dejábamos, por lo menos yo por una actividad deportiva salía de Monterrey. Entonces yo dije, me senté y yo dije, yo no tengo otra oportunidad. Y fue cuando dije, Dios, tú sabes lo que anhelo llegar a esa cima, llévame, ayúdame. Entonces cuando llegó el otro equipo, me dijo, Dora, ¿qué decides? ¿Sigues o te regresas? Y fue ahí donde comprendí que todo es mental, porque fue cuando yo dije, sigo. O sea, físicamente yo todavía sentía asco, pero yo dije, pero quiero seguir, porque yo lo que quiero es la cima. Entonces recuerdo de que seguimos y me costó tanto llegar a esa cima, me costó tanto llegar a esa cima, que cuando yo llegué y me vi en el techo de México, y recuerdo que hice un video dándole gracias a mi familia, dándole gracias a Dios por haber logrado eso. Para mí era lo máximo haber llegado ahí. Y yo recuerdo que alguien había dicho, una mexicana, Viridiana Álvarez, que ella dijo, cuando yo llegué a la cima del Pico de Orizaba, yo dije,
si estoy en la cima de México, ¿qué impide llegar a la cima del mundo? Y recordé esas palabras. Y fue cuando yo dije, si ella también anheló en esta cima llegar a la cima del mundo, yo también lo anhelo. Anhelo llegar a la cima del mundo. ¿Y sabes por qué fue? Porque no sé si te ha pasado que cuando tú obtienes algo que te ha costado tanto, lo valoras mucho. Claro. Cuando tú tienes algo que no te cuesta mucho, pues, o sea, X, ¿no? Me costó tanto de verdad llegar a esa cima que valoré tanto estar ahí arriba, amé tanto la sensación que tuve físicamente, el dolor que sentí en mis piernas, que yo dije, yo puedo estar en la cima del mundo, sí puedo. O sea, tú querías sentir ese mismo gozo en otro nivel. En otro nivel. O sea, decir, ya, ok, esto ya pasó, súper bien, like, pero eso se me va a pasar. Entonces necesito un reto mayor para que siga teniendo esta sensación que ya le agarré el gusto. No al deporte, sino al sentido del éxito de lograr lo que muchos no logran gracias a la disciplina física y mental. Sí, sí, y fíjate que es como, fue haciéndose como un patrón que comenzó en el CrossFit. Una vez que llegas a un nivel, quieres el que sigue, y quieres el que sigue, y quieres el que sigue. En el CrossFit no hay un tope, no hay un Everest, por así decirlo. Puedes saber todo del CrossFit, pero nunca vas a llegar a ese tope. Entonces, creo que me enamoré de ese sentimiento de que siempre se puede hacer un poquito más. Siempre se puede llegar un poquito más arriba. Entonces, cuando empiezo con la montaña, sucedió lo mismo. Sucedió lo mismo porque hasta después me di cuenta de que había una montaña para cada tipo de... que se pueden como calificar las montañas de principiante, intermedio y avanzado por el tipo de montaña. Entonces, cuando comenzamos con montañas de principiante y pasamos a las de intermedio y luego hay montaña de avanzado. Entonces, una vez de que llegas al siguiente nivel, quieres el siguiente nivel. Y yo creo que así es en la vida, ¿verdad? O sea, Claro. Pero, o sea, llegas a ese nivel, termina la excursión, bajas y expresas tu nueva idea. ¿Qué te dicen en casa, principalmente tu esposo, tu socio de vida? O sea, yo me imagino, no sé, a lo mejor poniéndome los pies de tu esposo, decir, bueno, ya lo logró. ya lo logró. Y dices, quiero más. Ay, güey, o sea, porque Sí. porque él sabe todo lo que implica. Sí, fíjate que también fue un proceso. También fue un proceso porque recuerdo la primera vez que fui a una montaña, fue así como que, bueno, voy a estar, ya no eran 3 horas de entrenamiento, ir a una montaña mínimo son unas 5 horas. En lo que vas, subes, regresas, ¿verdad? Entonces 5 horas de ausencia. Entonces recuerdo las primeras montañas, era, o sea, organizarnos bien para que ese sábado pudiera yo estar 5 horas fuera. Luego que la montaña era un poquito más grande, recuerdo, o sea, cuando fuimos al Sapo, por ejemplo, que es una montaña que salí de mi casa a las 4 de la mañana y regresé a las 6 de la tarde. Entonces también fue una organización poder ausentarme ese sábado durante todo ese tiempo. Y luego fue la siguiente montaña, que recuerdo que fue el siguiente año, una que se llama Tiachena. Esa, recuerdo haber salido a las 3 de la mañana y regresado a las 7 de la noche. Entonces, cada vez se iba haciendo un poquito más prolongado. Entonces, cuando surgió la idea del Pico de Orizaba, ya no eran horas, iban a ser 4 días, porque era un día de viaje, 2 días de ascenso y un día de regreso. Yo creo que en todas las pláticas y conferencias o podcasts que has estado, la mayoría tú cuentas lo que fue el Everest y súper bien, pero es como la ley del Pareto, ¿no? El 80-20. Cuentas ese 20% de que fue el Everest, Sí. que obviamente es lo que vende, la mercadotecnia, el nombre del Everest resuena. Es Pero imponente. nadie conoce todo el 80% previo de todas esas montañas que hubo, toda esa planificación familiar, todo ese apoyo, toda la parte económica, todo lo que implica. Sí. O sea, ahorita estamos hablando de lo que hubo previo al Everest. Previo.
Y también, o sea, si lo sumas, yo creo que la suma de ese 80% es mucho más que ese 20%, que no Sí, desmerita el Everest, claro. pero la gente tampoco está viendo este 80%. Así es, así es. Y como te digo, fue gradual y yo ahora lo veo desde este punto de vista. Creo yo de que todos, parte de nuestro negocio en la vida, ¿verdad? A lo que nos dediquemos, siempre está esto que se llama las ventas. Tenemos que vender, como sea, en lo que estemos, tenemos que vender. Entonces, sin darme cuenta, yo creo que yo le vendía a mi esposo una nueva idea cada vez. Y Y creo la yo, compraba, quiero pensar, la compró. obviamente la compró. Entonces, si te fijas, creo yo de que cuando tú crees en tu producto, cuando tú crees fuertemente en lo que tú quieres, te hace bien fácil venderlo. Entonces creo yo que eso me pasó. Estaba yo, como te digo, esa intuición que yo tenía por lo siguiente que quería y por lo siguiente que quería, estaba tan segura y creía tanto en la calidad de lo que iba a pasar que la forma como se lo vendía a mi esposo era tan fácil que me lo compraba de una forma fácil, porque muchas personas me preguntan eso, ¿cómo hiciste con tu esposo? Créeme que nunca hubo peleas entre nosotros. Claro que hubieron momentos de acuerdos y de desacuerdos, pero era simplemente de organizarnos, también algunos cuestionamientos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el pico? ¿Verdad? Y yo, es lo que sigue, o sea, y le vendía esta idea de que, o sea, es algo increíble. ¿Qué cara puso tu esposo el día que le dijiste, ahora sigue el Everest? Mira, la primera vez creo yo que solo me escuchó, pero cuando Inteligente de su parte, sí, escuchar, porque solo uno le hubiera dicho, escuchó. espérate, espérate, Sí, espérate. sí, sí, me escuchó, pero luego yo ya platicaba mucho acerca de esto. Y empezaba a investigar y empezaba a hablar más y hablar más y hablar más y hablar más. Entonces, pues fui empapándolo de esto del Everest. Claro que el Everest, yo cuando fui al Everest, nuestros hijos, o mejor dicho, el proceso de entrenamiento previo al Everest, que fue un año en específico, pero fueron 2 años, ¿verdad? Antes. Nuestros hijos estaban los 2 mayores en la etapa de la adolescencia y pues te lo puedo decir, ¿verdad? Es un poco más difícil o tiene más retos la adolescencia que la niñez. Entonces estábamos en un momento de retos, ¿verdad? Como padres con nuestros hijos y yo con esta idea. Entonces era O como sea, tenías que venderles la idea a 4 personas, a tu 4 esposo y tus 3 personas, hijos. exactamente. Y aparte, em, parte de esto era dar la seguridad de que esto no iba a destruir más bien a la familia. Una idea loca iba a destruir en un momento crucial a mi familia. Pero como te digo, tenía esta intuición de que iba a ser al revés. Y fue también algo trabajado mentalmente, porque podía yo pensar, o sea, no es el momento. Ahorita es el momento de estar 100% enfocada en estos jóvenes. No es el momento para esta idea tan loca. Sin embargo, lo empecé a trabajar de una manera distinta y también fue parte de la venta. Es el momento de unirnos más como familia, de apoyarnos en los sueños más increíbles que podemos tener cada uno de nosotros. Es el momento de ayudarnos individualmente a creer en nosotros mismos. Es el momento de ayudarnos a crecer. Es el momento de ayudarnos a ver nuestros sueños no como algo imposible, sino como algo posible. Entonces, busqué que ese fuera el camino para que mis hijos en ese momento de su vida, de adolescentes, pudieran ellos experimentar no una mamá preocupada, no una mamá, la mamá gallina que le llaman, que está sobreprotegiendo para que no les pase nada, una mamá regañona, sino que al contrario, que ellos pudieran experimentar ahora
una mamá soñadora, una mamá visionaria, una mamá diferente. Y que ellos pudieran entonces decir, si mamá puede, entonces yo también puedo. Porque en este momento de la vida de ellos era un tiempo donde ellos no creían en sí mismos por su edad. Y todos hemos pasado por eso, aún no necesariamente estando adolescentes. No creemos en nuestras capacidades, no creemos en todo lo que nosotros podemos lograr o llegar a ser, o simplemente lo queremos, pero lo vemos imposible o lo vemos para otras personas. Entonces, entendí que mi sueño no estaba fuera de lugar ni fuera de tiempo, sino que más bien estaba en el momento indicado de toda mi familia. Digo, resulta ser que eres muy buena vendedora, porque lo acabas de declarar, que tenías que vender la idea previo a ejecutar este plan, esta locura, esta meta, este nuevo reto, esta adrenalina que tenías que alimentar. ¿Y cómo le haces para poder, creo que uno de los mayores temores de cualquier persona pues, es la muerte? Sí. Creo que ir con tu familia a decirles, oye, me voy a poner prácticamente al lecho de muerte, en donde mucha gente se muere, y en donde si me llego a morir, tal vez no vuelvas a ver mi cuerpo porque se queda ahí arriba, congelado, que sabemos que no los bajan. ¿Cómo hacerle para lidiar con la palabra muerte ante tu familia, en donde estás vendiendo una idea en donde vas y vuelves, pero que no puedes dar una garantía de que vuelvas? Y que mucha gente puede decir que egoísta, que irresponsable, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Cómo poder darles ese mindset y ese entrenamiento mental a toda la familia? Sí. No existió la palabra muerte, no existió la palabra no lograrlo, no existió la palabra, o sea, no existió la idea de que no iba a regresar o que algo malo me iba a suceder. No existió. Simplemente yo lo saqué de mi cabeza y al sacarlo yo de mi cabeza y no expresarlo, no existió esa conversación en mi familia. Sí existió en otras personas que me vinieron a decir, ¿sabes cuántas personas mueren cada año que tratan de intentar llegar al Everest? ¿Sabes cuántos muertos hay? Y la gente que llegaba con estas ideas simplemente me rebotaban y yo les decía, pero yo no voy a ser esa persona. Yo no voy a ser ese porcentaje de personas que va a estar ahí. Este fue un trabajo mental porque yo sabía que tenía que ir con la idea de llegar y regresar. Y esa era la idea en mi cabeza, en la cabeza de mi familia, en la cabeza de mi esposo. ¿Cómo entrenaste la cabeza de los demás? Ahora sí, como dice la gente, ¿no? Pensar en cabeza ajena. ¿Cómo entrenaste cabezas ajenas? Sí. Que obviamente son la de tus seres queridos, que son tus hijos, tu esposo. ¿Cómo Así entrenar una cabeza que no es la tuya? Porque puedo creerte tienes toda la en razón. todo lo tuyo y entrar con ese coach, entrenamiento, y lo estás viviendo. Sí. Pero ¿cómo te metes en la cabeza de los otros de manera obviamente positiva? Sí. Justamente lo mismo que platicábamos cuando comencé en el CrossFit, que te decía, que antes del CrossFit, pues yo transmitía lo que tenía dentro de mí. Y dentro de mí en ese momento, antes de comenzar una vida deportiva, había depresión, había no aceptación de mí, cansancio. Entonces, eso era lo que había dentro, eso era lo que reflejaba y eso era lo que vivía y eso eran las decisiones que tomaba las chiquitas en el día. Al yo estar completamente segura en mi cabeza de que lo iba a lograr, que nada iba a pasarme, entonces yo esta seguridad, yo la transmití. Entonces no tuve que trabajar absolutamente en nada forzado, porque también esa era parte de como de lo que yo quería en este proceso, que no hubiera nada forzado. No quería que mi esposo estuviera forzado, que mis hijos estuvieran forzados. O sea, no quería que el viaje fuera forzado. Quería que todo se diera natural.
Entonces no tuve que hacer un trabajo así específico de que no te preocupes, mamá va a estar bien. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo tenía la seguridad en mí de que lo iba a lograr y que iba a regresar a la casa. Ese era mi Everest, regresar. Entonces, puedo decirte pues que no hubo un trabajo en específico. Fíjate, o sea, toda parte de esta entrevista, y lo vuelvo a repetir para la gente que a lo mejor está sintonizando ciertos clips o cierta parte, no me gusta preguntarte qué fue el Everest, porque la mayoría de los alpinistas, "Ay, pues hice cumbre y a todo dar, y que los congelados, y que le batallé, y la respiración". Digo, son historias muy similares, cada quien la vive diferente. Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay previo? Y toda la familia, todo lo que implica económicamente. Sabemos que están los Sherpas, sabemos que están los malos climas, sabemos que están Sí, toda esta parte, pues, de las complicaciones que se pueden ir para arriba. ¿Qué pasa cuando vuelves? Voy a omitir la montaña porque, sí, pues, esto te lo van a preguntar en todos lados. sí, Y si claro. no, a la gente que escuche tu conferencia, porque no quiero evitarles una conferencia que sé que en algún momento puedan escuchar. ¿Qué pasa cuando vuelves? Porque sabemos que no volviste en las mejores condiciones físicas. Así es. Quisiera saber qué pasa, ya hablamos del antes. ¿Qué pasa cuando vuelves? Porque hay unas fotos increíbles que estás súper hinchada, que Sí, estás prácticamente como si hubieras ido a la guerra. sí, ¿Qué sí, pasa sí. cuando ya estás de vuelta tras esta experiencia? Sí, mira, toda la experiencia previa, toda la experiencia durante, yo te voy a decir que cuando la gente ve esas fotos ha de decir, wow, pero ¿quién paga por ir a sufrir? No sufrí nada, yo disfruté al máximo los 2 meses que yo estuve en Nepal. Disfruté saber de que los sueños, por más locos que parezcan, sí se cumplen. Disfruté de que estaba viviendo lo que tanto anhelaba y cada día que yo me levantaba para hacer un entrenamiento, una caminata o una rotación, lo que fuera, cada día que yo me levantaba este, con mucha alegría en mi cabeza, en mi corazón, todo. Cuando hablaba con mi familia durante todo este tiempo, era increíble porque sentí ese apoyo de todos ellos. Aparte que también tenía amistades que siempre estaban ahí pidiendo por mí y me lo hacían saber. Entonces recibía muchos mensajes súper positivos. Entonces, yo me la pasé en un estado increíble que me encantaría volverlo a repetir. La gente me pregunta eso. Obviamente que sí. Cuando yo bajo de hacer cumbre, porque llego a la cumbre y me costó, o sea, fueron 4 días de subida, los 4 días más duros de mi vida, y llego a la cumbre, lo logro y me doy cuenta que tengo que bajar y fue lo más duro que hice en todo, o sea, fueron 2 días bajando, lloré en muchas partes, tuve que pedirle a mi guía que hiciéramos las cosas de forma distinta como él me pedía que las hiciéramos, por el temor que yo tenía, por lo expuesta que estaba en la montaña. Entonces, me costó tanto bajar, pero en mi mente, como yo te decía, mi mente era no negociable parar. En mi mente era hasta que yo abrace a mis hijos y a mi esposo, se terminó esta expedición. Entonces, con todo y todo, yo debía de bajar. Experimenté mucho temor y experimenté mucho miedo. Gracias a Dios, lo físico que me pasó, como la inflamación, tuve también congelamiento en una de mis mejillas, congelamiento en 4 de mis dedos de los pies, congelamiento en 2 dedos de mis manos. Yo no lo sentí. Yo nunca sentí dolor, yo nunca sentí nada en mi cuerpo, hasta en el momento que yo estoy en el campamento 2. Me despierto para continuar al campamento 1 y ahí es donde yo ya me miré con mi cara inflamada, tenía esta parte negra, tenía los dedos negros, me asusto, se lo enseño a mi Sherpa y ellos dicen, necesitas ir directo al hospital. Entonces fue ahí donde ellos tomaron la decisión de llamar al helicóptero para que me rescataran en el campamento 2.
porque si yo continuaba, que podía continuar, porque te digo, no había dolor, simplemente eran, Ya era simplemente evidente. se miraba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si yo continuaba, esto se iba a hacer más Complicado. grave, más complicado. Entonces, tenía que irme directamente al hospital. Yo llegué al hospital, yo me fui durante todo ese trayecto del campamento 2 al hospital, yo me fui llorando. Me fui llorando porque yo recibí tanto amor y tanto cariño por los guías, por los sherpas, y despedirme de esa manera tan brusca me causó tanto dolor porque yo quería despedirme de una forma distinta y no así. Pero, ¿y el sentido de orgullo, de éxito, de haber hecho cumbre, se desapareció en ese momento? Desapareció en ese momento, desapareció rotundamente. Llego al hospital, lo primero que me dicen es, tienes que quedarte 5 días. Llegó el líder de expedición, llegó a visitarme, trató de ver si yo podía irme al día siguiente a recibir el tratamiento mejor acá en Monterrey y no recibir el tratamiento los 5 días allá para no estar sola. Y los doctores le dijeron, No, o sea, si sí o ella sí se se queda. va, o sea, estamos alargando el proceso de recuperación y eso va a hacer de que tal vez no haya una total recuperación de lo que se puede todavía salvar. Para eso ya estaba informado tu esposo y tus hijos de que estabas en el hospital. Sí, ya estaban informados. Me costó poder tener comunicación con ellos, pero se le informó a mi esposo por medio del equipo, ¿verdad? Porque había otras personas que estaban monitoreando mi venida y todo, entonces se le comunicó a él aparte. Digo, peligraba la parte de tus cuerpos, de lo que eran mejilla, dedos, de las manos, de los pies, pero tu vida estaba estable. Yo estaba estable, o sea, como te digo, hay otros casos de edemas cerebrales o pulmonares que son mucho más graves. Entonces yo estaba estable, yo podía caminar, yo podía, o sea, yo estaba consciente, todo. Sin embargo, pues era esto bien aparatoso, pero el tratamiento debía de ser inmediato. Porque con las congelaciones, si no recibes este tratamiento, y eran 5 días de un medicamento que me ponían intravenoso, si no recibía este tratamiento, entonces simplemente las congelaciones iban a hacer lo que iban a hacer. Caerse, Exactamente, pudrirse, ¿no? exacto. ¿Y llegaron a ver alguna foto o alguna videollamada en ese momento, tu familia? Mira, yo llegué al hospital, o sea, yo recuerdo que lo primero que decía era, necesito internet, necesito internet. O sea, me urgía escribirle a mi esposo. Le escribí a mi esposo y mi esposo estaba más feliz de lo que había, que había llegado a la cumbre y esto y lo otro. Entonces, él felicitándome y esto y lo otro. Pero como te digo, yo mentalmente estaba, o sea, muy Entre bajoneada, ¿verdad? Entonces todas estas felicitaciones no, o sea, como que estaban fuera de lugar para mí. Y recuerdo todos los días ya estar platicando con él y él tratando de llamada normal, animarme. Ya estábamos en llamadas normales por WhatsApp. pero no videollamada. Sí, sí le mandaba fotos. Ah, bueno, Les para mandaba allá iba, o sea, fotos. ¿cómo fue la reacción o cómo lo vivió cuando ya vi una foto? Porque, ¡ay, qué padre! Bien Sí. felices porque bajar, pero, ¿cómo regresó? Sí, no, o sea, la cara la tenía destruida, estaba así, le mandaba fotos ¿Y y todo. qué dijo él al momento de ver esas fotos? Él trataba de ser animante. Él trataba de ser animante, no pasa nada, pero mira, te estás bien y ya lo lograste y ya pronto nos vamos a ver, solo son 5 días y eso ya va a pasar y que no sé qué. Entonces, él trataba de animarme, me costó, fueron 3 días, yo les cuento a las personas que de los 5 días que yo estuve en el hospital, los primeros 3 días yo lloraba todos los días. De hecho, luego surgió un chiste, me contaron las enfermeras, que entre ellas se decían, la muchacha que llora, llévale la comida a la muchacha que llora. Como la Llorona de Yo Guanajuato, haz era de la cuenta, la llorona. Llorona de Monterrey. Sí, yo era la llorona porque estaba bien sensible, me miraba y no me gustaba lo que miraba, obviamente tenía la cara Destruida, sí, sí, desfigurada. sí. Desde que llegué, el médico me dijo, estos dedos se van a salvar, este dedo no se va a salvar. Me lo dijo desde el primer día, que fue el dedo del pie, el dedo gordo del pie izquierdo. El medicamento era sumamente fuerte, entonces ese medicamento hacía que me diera mucho dolor de cabeza y dolor de espalda, porque el medicamento lo que hacía era que expandía las venas.
Entonces, todas las venas de tu cuerpo. Entonces, es un dolor de cabeza intenso y un dolor de espalda intenso y era por 6 horas. Entonces, yo le digo a la gente, yo estaba acostada en aquella cama con un reloj y sabía de que eran 6 horas. Los segundos parecían días. Como un cuarto de tortura, o Era sea. un cuarto de tortura, yo solo esperaba que pasaran esas 6 horas por 6 días. Entonces, durante 3 días sí caí en una pequeña depresión donde yo no estaba valorando el logro que había tenido. Me sentía como un poco de fracaso, puedo decir. Y fue hasta que uno de los compañeros, no compañero de equipo, pero compañero de expedición, me escribió y me comentó de que uno del equipo de él, o sea, también compañero de expedición, había fallecido de regreso. Él había fallecido, él llegó a la cumbre y 50 metros abajo, junto con su Sherpa, se deslizaron. Se deslizó uno de ellos, no se supo cuál de los dos, y el otro él jaló al otro. Entonces, cuando yo escucho eso y recuerdo que habíamos estado en el campamento base platicando de este sueño, platicando de que ya estábamos ahí emocionados, todos con con el mismo sueño y el mismo anhelo de llegar y regresar. Él tenía una organización, de hecho, una de las cosas que hizo clic era de que él era dueño de un CrossFit en Inglaterra. Entonces, platicamos mucho del CrossFit, de cómo se había preparado. Entonces, teníamos como estas cosas en común y aparte, pues él estaba trabajando para una asociación y su cima iba a aportar, o sea, el hacer esa cima iba a aportar, pues mucho para esta asociación. Entonces, y me doy cuenta de esto. Fue cuando yo dije, yo estoy bien. Yo estoy bien porque yo en 2 días, porque me faltaban 2 días para viajar y estar con mi familia. Yo dije, yo en 2 días voy a abrazar a mis hijos y a mi esposo. Y él no tuvo la oportunidad de regresar a casa. Entonces ahí se me quitó todo este sentimiento negativo que tenía en mi cabeza. De vuelta en casa y preguntándole, o sea, teniendo pláticas tú en casa con tu familia, ¿cómo los vivieron ellos? O sea, si pudieras resumir cómo lo Sí. vivieron, porque sabemos que fueron 2 meses Sí. y te fuiste de una manera súper fit y regresaste súper mal. Destruida, sí, destruida. ¿Cómo lo vivieron ellos? ¿Qué te Sí. cuentan? Sí, fíjate que, mira, mi esposo me dice, una de las cosas cuando yo bromeo y digo, no, pues en mi próxima expedición, me dice, no, por favor, ya no más. Ahí, ya, ahí quedó. Sí, él sintió bastante estrés la parte final. Bueno, aparte de que él se tuvo que encargar, por eso yo siempre digo, esto fue un trabajo en equipo y él trae, o sea, la corona aquí en todo esto porque él siguió con su trabajo, con su negocio, ¿verdad? Pero aparte también agarró esta parte que yo estaba encargada, ¿verdad? Que es pues el manejo de los hijos, de dejar traer, o sea, este es otro negocio, o sea. Sí, yo no me imagino Esto estar es otro trabajando aquí en la negocio. oficina, sabiendo que mi señora está atrapada en la montaña y con que responsabilidad hay que de ir a hijos. traer al hijo que está en el fútbol, la otra hija está No. en las tutorías, la otra, o sea, O sí. sea, él se aventó un maratón también. Él se aventó un súper maratón y la parte final, que es la que te digo, porque de alguna forma yo tuve internet en el campamento base, no para videollamada, pero sí para WhatsApp y para llamada, pero no videollamada, pero hablábamos por lo menos 2 veces, ¿verdad? O sea, en la mañana y en la noche. Igualmente con mis hijos también hablaba. Pero la última etapa, que fueron 6 días, o sea, los 4 días de subida y los 2 días de bajada, yo me quedé completamente sin internet, o sea, sin comunicación. Lo que traía era un GPS, ¿verdad? Y con el GPS de forma satelital podía mandar algunos mensajes que llegaban, ponle unos 10 minutos después de que los mandaba y también los recibía de esa misma forma. Se me descargó el celular en el campamento 4 antes de hacer la cima, entonces ya no pude volver a mandar ningún mensaje, solo quedó el GPS, entonces él solo miraba, o sea, el trayecto, pero
no sabía él qué estaba pasando, porque, digamos, durante el trayecto, pues, tuvimos que esperar un poco más de tiempo en el campamento 4 por el clima, luego fueron 14 horas de subida, luego fueron 7 de bajada y me quedé en el campamento 4 cuando la idea era que yo tenía que llegar hasta el campamento 3, pero por la hora me quedé a dormir en el campamento 4. Entonces, todo eso para él eran como, ¿por qué está en el campamento 4? No puede quedarse en el campamento 4 porque el campamento 4 es muy peligroso. Y no hay manera de tener respuesta. Y no tenía la respuesta. Entonces, hasta el día siguiente que ya empiezo nuevamente a bajar y que empieza a ver de que el GPS se empieza a mover nuevamente, entonces él, o sea, pues ya reacciona, pues ya está bajando, pero eran horas que para mí tal vez eran, yo las sentía segundos, para ellos eran horas, días, sin saber, hasta creo que fue hasta 2 días después de eso, que él ya recibió, ya se comunicaron con él de parte del equipo para decirle, Dora fue trasladada, Dora está bien, pero tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital por quemaduras, ¿verdad? De congelamientos. Entonces, pero esos minutos, días, Wow. fueron eternos para él y sí me dice, fue mucho, mucho estrés. Y me lo dice mi esposo, me lo dice mi mamá, mi hermano, que son los que estuvieron pegaditos al GPS. Digo, ahorita contándomelo, yo ya me estresé. Y en estos minutos estos que me estás contando, la verdad es que yo me estresé, me pongo en su posición Sí, de tu esposo y digo yo, también para él fue un reto mental increíble. sí, Para tus hijos, o sea, para todos tus seres queridos. sí, Digo, sí, quiero darles el mérito también a ellos, porque mucha definitivamente. gente ve a Dora dando la conferencia y wow, Dora, Dora. Pero también tu equipo, y no estoy hablando de equipo de entrenamiento, sino tu No, equipo, tu ellos, familia, ellos, también vivieron esa escalada de una sí. manera que no puede, o sea, que no se puede explicar tan fácil. Sí, definitivamente. Y es ahí donde yo te digo, cuando tuve que cambiar mi narrativa interna con respecto a si era el momento de hacerlo o no por la edad de mis hijos y, y saber que sí era el momento. O sea, tu preocupación era más la edad de tus hijos que tu edad. Sí, claro, definitivamente. Yo sabía mi capacidad, yo creía en mi capacidad, creía en mí, creo en mí, pero no quería de que mis hijos fueran afectados por mi seguridad. ¿Sí me explico? Entonces, es aquí donde el trabajo que hicimos en equipo, involucrarlos a ellos en esta expedición junto conmigo, fue el momento. Fue el momento de sus vidas, fue el momento de mi vida, porque nos unió, así como yo quería que esto pasara. Quería estar más unida con mis hijos, con mi esposo. Quería que esto nos llevara a un nivel de equipo como familia más profundo y sucedió. Ahora quisiera cerrar, digo, hay más detalles que pudiéramos sondear desde muchas perspectivas. Estaría padre luego entrevistar a tu esposo aquí en conjunto contigo, a tus hijos, Así porque es. cada quien vivió una narrativa, una historia, Ujú. una vivencia muy única, Así es. que ahora sí no podemos experimentar en cabeza ajena. Y, y es increíble cómo lo que más me lleva a esta entrevista es el trabajo en equipo familiar, Ujú. que lograste liderar una familia bajo esta locura, Sí, bajo este anhelo, bajo este sueño que lo lograste y que siguen juntos, porque malo fuera que subieras y bajaras y llegaras divorciada, llegaras con hijos desparramados por así otro es. lado, en el sentido de que agarraron otro rumbo tus hijos que no te diste cuenta o que Así les es. afectó, pero por lo que veo y lo que me cuentas, siguen muy unidos y fortaleció aún más la relación familiar, Es ¿cierto? correcto. ¿Qué pudieras decirle a las mujeres principalmente que tienen ese anhelo, esa cosquillita todavía muy pasiva y no tan activa para poder lograr algo, y no necesariamente físico, sino algo que tienen en su mente? Sí, yo creo que en primer lugar sería escucharse, escuchar esa intuición interna que a veces simplemente la callamos por, por las otras cosas que están afuera, como por ejemplo nuestros hijos o nuestro esposo o otro tipo de situación. Y al callar es esta intuición que tenemos dentro, que a veces estas intuiciones, yo lo llamo intuición, pero puede ser un llamado,
¿verdad? En tu vida, puede ser una meta, ¿verdad? Un logro que quieres. Y lo callamos pensando de que no se puede lograr por X o Y razón. Pero yo quisiera animarlas a que no lo callen y que al contrario busquen las formas y las alternativas posibles para realizarlo, porque si llegó ahí a tu corazón y a tu cabeza y no se va, tiene un propósito y es un propósito grande, y si lo dejas de hacer, nadie más en la vida lo va a hacer. Ujú. Nadie más en la vida, porque cada uno de nosotros, hombres y mujeres, fuimos creados con un propósito grande y nadie va a hacer lo mío nunca. Si yo no lo hago, eso el mundo no lo va a poder disfrutar, porque me tocaba hacerlo a mí, a nadie más. Entonces no lo calles, no lo dejes para mañana, para después o para más tarde o para nunca, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Dora, increíble. Digo, nada más para aclarar a la gente que llegó hasta aquí, hasta el final. ¿Cuándo fue que hiciste cumbre? ¿Qué fecha fue? Fue el 20 de mayo del 2004 a las 2:30 de la 2024. tarde. 2024. 2024. O sea, Sí. hace 2004 dije, Sí, ¿verdad? sí. No. 2024, este 2024, año. sí. Hace 6 meses. Sí, Hace hace 6 6 meses meses. estabas en la punta del Estaba Everest. en la punta de lo más alto del planeta Tierra. Oye, yo quisiera decir algo, digo, admirable, y por favor, todas las mujeres que vean este episodio, de gran admiración. Yo quisiera agregar algo, digo, sinceramente, a cómo lo siento ahorita. Admiro mucho a tu esposo, Sí, a la vez lo odio, porque ya puso un estándar de esposo sí, que apoya súper alto, que sí. temo que en algún momento alguien pueda utilizar este video para decir, ¿ves? El esposo de Dora hizo esto, esto y esto y esto y esto, y tú no te puedes ni siquiera quedar con los niños una noche. Ándale. ¡Wow! ¡Qué equipazo tienes! Te Sí. felicito, de admirar todo este equipo que traes detrás, que es tu familia, y sobre todo tu mente que pudiste entrenar, tu decisión, y que como de repente, después de tener hijos, te metes a los CrossFits, en pandemia le das amor a la montaña y conquistas la cumbre más alta del mundo. Muchas gracias por la entrevista, Dora. Muchísimas gracias a ti también. Pues ya la escucharon. Increíble, increíble la historia. Como se dieron cuenta, hablamos del previo y el después. Porque nadie ve lo que hay detrás de una historia y de un logro. Nadie ve lo que hay debajo de la punta del iceberg. En este caso, lo que hay previo a subir la punta más alta del mundo. Y pues bueno, ya lo saben, de lo que se dice, se piensa o se graba. Esto es el podcast cuádruple del Club Rotario Monterrey Metropolitano. Yo soy Chava Rax. Gracias.